Bien, jóvenes, vamos a continuar, pero antes quiero pedirles disculpas, no me fijé en el tiempo. Bueno, pero estábamos en la parte de sales básicas, ¿verdad? Y les decía de que sales básicas, en este caso, lo componen un metal, oxidrilo y también un radical, ¿no? Ahora, también les decía de que el número de valencias positivas, en este caso del metal, se iguala con las valencias negativas del oxidrilo y del radical, ¿no? Esta vez, como ustedes notarán, en vez de hidrógeno relacionado con el anterior caso, ¿no es cierto? Esta vez vamos a tomar en cuenta ya al oxidrilo, ¿no? Y oxidrilo en este caso tiene una valencia negativa, ¿de acuerdo? Bien, a ver, para ir aclarando este concepto de sales básicas, veamos este compuesto, donde inicialmente vamos a dar el nombre y luego escribimos su fórmula química, ¿no? Por ejemplo, el sulfato básico de estroncio. Esta vez tomamos en cuenta al radical sulfato. Recordemos de que el radical sulfato es azufre, oxígeno 4, con dos signos negativos, ¿verdad? Estroncio tiene como valencia, en este caso, positiva más 2, y el radical oxidrilo tiene una valencia negativa, ¿no? Inicialmente estaría simplemente estroncio con 2 positivos, radical oxidrilo un negativo, y el radical propiamente dicho estaría con 2, en este caso, negativos. Pero para evaluar en este caso los signos positivos y negativos, vamos a colocar como subíndice 2 al estroncio, ¿no? Con lo cual tendríamos 2 por 2, 4 estroncios, ¿verdad? Y también al radical oxidrilo vamos a colocar como un subíndice 2, ¿no? Donde también tendríamos en este caso 2 por 1, 2, más 2 negativos del radical tendríamos 4. Por lo tanto, está igualado en este caso 4 positivos con 4 negativos, ¿sí? Entonces, este compuesto químico recibe el nombre de sulfato básico de estroncio. Vamos con este otro ejemplo, el hipoclorito básico de potasio, ¿sí? Vamos a escribir más antes el radical hipoclorito, relacionado con el cloro, ¿no? Al hablar en este caso al indicar más bien hipo y luego hito, ¿no es cierto? Nos da la idea de que el cloro está funcionando con su valencia positiva más 1, ¿sí? Más 1 del cloro y más 1 en este caso del hidrógeno, representado por el signo negativo, directamente es 2 y la mitad 1. Bueno, sabemos que acá está el 1, pero no se escribe, ¿no es cierto? Por lo tanto, tendríamos en este caso un solo negativo de este radical hipoclorito. Ahora, sabemos que el potasio funciona con más 1, oxidrilo con menos 1, ¿sí? Inicialmente acá tendríamos 2 negativos y 1 positivo. Entonces, para igualar, como subíndice al potasio, directamente colocamos 2. Por lo tanto, vamos a tener 2 positivos, se iguala con 2 negativos. ¿De acuerdo? Por otro lado, también vamos a tomar en cuenta el compuesto telurato básico estánico. Esta vez, bueno, participa el estaño, ¿no? Acá colocamos el estaño, acá el oxidrilo y el radical telurato, ¿no? Recordemos de que el radical telurato está representado, bueno, con el teluro, su elemento principal, ¿no? Al indicar telurato, nos da la idea de que el teluro está funcionando con su valencia más 6, ¿no es cierto? 6 más 2, 8, la mitad 4, ¿no? Y esta es la fórmula del radical telurato, ¿no? Pero ahora, si nos referimos a básico estánico, ¿no es cierto? Tomamos en cuenta acá el estaño con su valencia más 4, ¿sí? Nos indica estánico, ¿no? Y esta terminación de ico nos da la idea de que el estaño está funcionando con su valencia mayor, ¿verdad? Más 4. Y del radical del oxidrilo más bien, en este caso, un negativo. Inicialmente estaría, en este caso, con 2 negativos del radical, más un negativo del oxidrilo, ¿no? Tendríamos 3 negativos
y 4 positivos. Y para hacer la igualación de signos, encerramos al oxidrilo en un paréntesis y como subíndice colocamos 2. Por lo tanto, se va a tener 2 positivos del oxidrilo con 2 del radical, 4 negativos, es igual a con 4 positivos, en este caso del estaño. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a más antes escribir la fórmula química, ¿no es cierto? Colocamos en este caso el cobalto, bueno, acá está con minúscula, ¿no? Que está el cobalto, ¿no es cierto? Luego radical oxidrilo y acá tenemos este otro radical propiamente dicho. Y este radical al cual nos referimos precisamente es el selenito, ¿sí? Relacionado con el selenio. Recordemos de que el selenio tiene como valencias positivas, ¿no es cierto? Más 4 más 6, lo cual significa que el selenio está funcionando con su valencia menor, ¿no? Con 4. 4 más 2, bueno, 6, la mitad 3, ¿no? Ahora, en cuanto a igualación de signos positivos y negativos, si hablamos de cobaltoso, sabemos de que el cobalto funciona con valencia más 2 más 3. Si acá colocamos más 2 valencia para el cobalto, significa que está, bueno, funcionando con su valencia menor, ¿no es cierto? Desradical oxidrilo, un negativo, y acá 2 negativos del desradical propiamente dicho, ¿no? Entonces, para hacer esta igualación, a cobalto vamos a colocar como subíndice 2, 2 por 2, ya tendríamos 4 positivos, y también al radical oxidrilo vamos a colocar como subíndice 2. Por lo tanto, acá se va a tener 2 negativos, acá con otros 2 negativos, 4, es igual a con 4 positivos en este caso del metal. ¿Perdón? Y a este compuesto químico se le da el nombre de selenito básico cobaltoso. ¿De acuerdo? Bien, ahora veamos este otro compuesto. Esta vez compuesto, valga la redundancia, de calcio, oxidrilo, y esto es radical de iodo oxígeno 4. Sabemos que estamos hablando del periodato, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, tomando en cuenta las valencias respectivas del calcio más 2, del oxidrilo menos 1, y del radical, en este caso, menos 1. Entonces, acá notamos de que tenemos 2 negativos y tenemos 2 positivos. Por lo tanto, están igualadas, ¿sí? Y la fórmula solamente queda de esa forma. Por otro lado, también tomamos en cuenta este otro compuesto químico. Pero antes, este compuesto químico, ¿no es cierto?, recibe el nombre de periodato básico de calcio, ¿sí? A ver, esta vez hacemos participar al aluminio, ¿no? Aluminio, oxidrilo, y este radical ya lo sabemos, es el sulfato, ¿no? ¿Sí? SO4, es el sulfato, ¿sí? Ahora, tomando en cuenta sus valencias del aluminio, recordemos es más 3, oxidrilo con menos 1, y acá es radical con 2 negativos. Entonces acá están igualadas, ¿no? ¿No es cierto? Acá un negativo, con 2 negativos del radical, tenemos 3, es igual a con 3 positivos, en este caso del aluminio. Y este compuesto químico recibe el nombre de sulfato básico de aluminio. ¿Perdón? Entonces, de esa forma se define sales básicas, donde el concepto principalmente, ¿no es cierto?, es tomar en cuenta un metal, un oxidrilo y un radical, ¿sí? Veamos una última parte, digamos, de la clasificación de este tipo de sales, y está referida a sales dobles, ¿no? Ahora, si hablamos de sales dobles, estas van a estar constituidos por 2 metales diferentes y un radical. A ver, entonces, acá voy a colocar como subtítulo sales dobles. Bueno, tal como hicimos en anteriores definiciones,
decimos de que sales doble está conformada por dos metales diferentes. Aquí indicamos dos metales diferentes, ¿no? Diferentes, indicaremos, y un radical. Y decimos un radical, ¿no? En otras palabras, acá vamos a colocar metal, también metal, y acá radical. Ahora, para hacer notar de que son diferentes, incluso acá podemos colocar M1, digamos, ¿no es cierto? Y acá colocaremos M2, ¿sí? Además, las valencias, que en este caso se tiene, es de que los metales van a funcionar siempre con valencia positiva y el radical funciona con valencia negativa. ¿Perdón? Ahora bien, aclarando también, decimos de que la suma de valencias positivas, decimos la suma de valencias positivas de los metales, digamos, de los metales, ¿no es cierto?, se igualan, indicaremos, con las valencias negativas, o con la valencia negativa, ¿no? Con la valencia negativa, indicaremos del radical. Negativa indicaremos del radical. ¿Perdón? Bien. A ver, en este caso, vamos a tomar en cuenta el siguiente compuesto químico. Acá indico, por ejemplo, digamos, ¿no? A ver, por ejemplo. Voy a tomar en cuenta más antes dos metales diferentes. Por ejemplo, acá indico al sodio y al calcio, ¿no? Y luego voy a elegir un radical. Por ejemplo, nitrógeno, oxígeno 3. Ustedes ya saben de qué tipo de radical estamos hablando. ¿Sí? Y acá con su signo negativo. ¿Perdón? Ahora bien, para hacer la igualación respectiva de signos, el sodio sabemos que funciona con +1, el calcio funciona con +2. ¿Sí? Ahora, este radical es el nitrato o nitrito. El NO3. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo se llama ese radical? Es el nitrato, ¿no ve? ¿No es cierto? Porque el nitrógeno está funcionando con su valencia mayor, +5. 5 más 1, 6, la mitad 3. ¿No? Ahora sí, tal como notamos, ¿no es cierto? Tenemos 3 positivos y acá solamente un negativo del radical. Entonces vamos a encerrar en un paréntesis al radical y colocamos como subíndice 3. Con lo cual ya está igualado, ¿no? Acá tenemos 3 negativos con 3 positivos de los metales, ¿no? Ahora, ¿qué nombre recibirá este compuesto químico? Recibe el nombre de nitrato doble de calcio y sodio. De calcio y sodio. Ese es el nombre que recibe. ¿De acuerdo? A ver, veamos un otro compuesto químico. Vamos a escribir la fórmula y luego vamos a indicar el nombre de ese compuesto químico. ¿No es cierto? A ver, por ejemplo, voy a tomar en cuenta esta vez al elemento radio, magnesio, y luego elijo un radical. Por ejemplo, carbono, oxígeno 3. Sabemos que está con los negativos. ¿Sí?
Ahora, para igualar los signos positivos y negativos, radio funciona con valencia más 2, magnesio también con más 2, ¿no es cierto? Y así, como podemos notar, bueno, tenemos 4 positivos y 2 negativos. Y al radical carbono, oxígeno 3, lo encerramos en un paréntesis y colocamos acá el 2. ¿Sí? ¿Estaría igualado los signos? Sí, ¿verdad? Acá tenemos ya 2 por 2, 4 negativos, y se iguala con los 4 positivos de los metales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nombre recibe este compuesto químico? Carbonato, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de carbonato doble de radio y magnesio. De radio y magnesio. ¿No es cierto? Recibe ese nombre. A ver, veamos un otro compuesto. Esta vez, bueno, a ver, haremos participar al cobre, ¿sí? Un metal. Pero también por otro lado hacemos participar, a ver, nuevamente, al potasio. Y luego elegimos un radical. Por ejemplo, a ver, selenio, oxígeno, 4. Sabemos que está con 2 negativos. ¿Sí? A ver, igualando valencias del cobre. Ahora, el cobre tiene valencias más 1 más 2, ¿verdad? Esta vez haremos participar al cobre con su valencia mayor. Es decir, colocamos más 2. Del potasio sabemos que es más 1. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos la igualación de los signos? Acá tenemos 3 positivos y 2 negativos. ¿Sí? En este caso, fíjense, lo que vamos a hacer es escribir un 2 como su índice al potasio. Con lo cual tendríamos, en este caso, 2 más 2 del cobre, es decir, que tendríamos 4, ¿verdad? 4 positivos. ¿Sí? Ahora, para igualar, en este caso, con los negativos del radical, el radical lo colocamos en un paréntesis y vamos a colocar el 2. ¿Perdón? Con lo cual también quedaría igualado 2 por 2, 4 negativos. En este caso, acá también 2 positivos y 2, 4 positivos. Acá 4 negativos, 4 positivos. Con lo cual estaría igualado los signos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nombre recibe este compuesto químico? ¿Qué tal? ¿Qué nombre le damos? Si estamos hablando de selenio, ¿no es cierto? Entonces va a ser selenato. Selenato, indicamos doble de potasio cúprico, ¿verdad? ¿Sí? Cúprico. ¿No es cierto? Porque el cobre está funcionando con su valencia precisamente mayor, o sea, con el más 2. A ver, por otro lado, también, en este caso, bueno, voy a dar a conocer el nombre de un determinado compuesto químico y luego escribimos la fórmula. ¿Sí? A ver, por ejemplo, les indico. Iodito doble, decimos, iodito doble, les indico, de zinc áurico. De zinc áurico. ¿Qué tal? ¿Cómo podemos escribir la fórmula química de iodito doble de zinc áurico? ¿Sí? A ver, más antes. Recordamos el radical iodito. ¿Cómo está substantada este radical iodito? Es yodo, oxígeno con un negativo, ¿no ve?
Si hablamos de yodito, significa que está funcionando el yodo con su valencia positiva más 3, ¿verdad? ¿No es cierto? 3 más 1, 4, la mitad, 2. Este es el radical yodito. ¿Sí? Ahora nos indica de zinc áurico. Bueno, acá colocamos el elemento zinc y acá colocamos el oro. ¿De acuerdo? Ahora, al indicarnos áurico significa de que el oro está funcionando con su valencia mayor, ¿no ve? Más 3. Entonces acá colocamos más 3 para el oro, ¿sí? Pero el zinc, recordemos, tiene valencia más 2. ¿No? Entonces, para hacer la igualación, en este caso, si bien tenemos 3 más 2, 5 positivos, ¿verdad? Entonces damos al radical yodito en un paréntesis, acá colocamos 5. Con lo cual ya está igualado, en este caso 5 negativos con 5 positivos de los metales. ¿Perdón? Entonces este compuesto químico se le da el nombre de yodito doble de zinc áurico. ¿Está claro? Veamos un otro ejemplo. ¿Qué tal si nos indica, escriba la fórmula química, nos puede decir, ¿verdad? Del hipoclorito, decimos, doble de potasio, doble indicamos de potasio y magnesio. De potasio y magnesio. ¿Qué tal? ¿Cuál es la fórmula química? Del hipoclorito doble de potasio y magnesio. ¿Sí? Más antes recordamos el radical hipoclorito, ¿verdad? Relacionado con el cloro, ¿no es cierto? Entonces escribimos cloro, acá oxígeno. Al indicarnos hipo y luego el ito, nos da la idea de que el cloro está funcionando con su valencia positiva más 1, ¿sí? 1 y acá más 1 del negativo es 2, la mitad es 1 nada más, ¿no? Entonces el radical hipoclorito solamente se representa con el cloro, oxígeno nada más, ¿no es cierto? Y luego acá tenemos el positivo del potasio y también tomamos en cuenta el magnesio. Magnesio, recordamos, funciona con su valencia positiva más 2, el potasio más 1, ¿sí? Ahora, para igualar valencias positivas y negativas, ¿no es cierto? Al radical hipoclorito vamos a afectar con un paréntesis, ¿no? Y luego acá colocar como subíndice el 3, ¿sí? Con lo cual estaría igualado también los signos positivos y negativos. Veamos un ejemplo más de esta parte de sales dobles, donde el concepto básico es de que participan esta vez ya dos metales diferentes y un radical. ¿No es cierto? Por ejemplo, nitrito doble, nitrito indicamos doble, diremos, de cadmio mercurioso. A ver, ¿cuál será la fórmula química del nitrito doble de cadmio mercurioso? ¿Sí? Además, antes vamos a recordar la fórmula de radical nitrito, relacionado con el nitrógeno, oxígeno. Al indicar nitrito significa que el nitrógeno está funcionando con su valencia menor positiva más 3, ¿verdad? 3 más 1, ya sabemos dónde viene este signo 1 nada más, ¿no es cierto? Negativo.
Y acá, bueno, si es 3 más 1 o 4, la mitad 2. Es radical nitito. Doble nos indica de cadmio, ¿no? Mercurioso, Hg. ¿Sí? Sabemos que el mercurio funciona con su valencia más 1 más 2, ¿verdad? Entonces, en este caso, el mercurio tiene valencia, bueno, más 1. Cadmio, recordemos, cadmio funciona con más 2. ¿No es cierto? Y luego, es radical nitito. Acá tenemos solamente un negativo, para igualar, en este caso con los 3 positivos, todo radical nitito lo expresamos en un paréntesis y colocamos en este caso como subíndice 3. Por lo tanto, también ya está igualado, ¿no es cierto?, los signos, en este caso positivos y negativos. Y este compuesto químico recibe el nombre de nitrito doble de cadmio mercurioso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, jóvenes, ustedes también pueden ir haciendo más ejemplos, ¿sí?, acerca de este tipo de sales. Vayan tomando en cuenta también otros elementos, ¿no es cierto? Y de esa manera, les repito, vayan familiarizándose con este tipo de nomenclatura de sales. ¿De acuerdo? Bien, entonces, de esta forma, jóvenes, habíamos concluido este capítulo 2, donde como título hemos colocado química inorgánica, donde más que todo hemos visto la nomenclatura, ¿sí?, de compuestos inorgánicos. ¿De acuerdo? Bien, como están ya en vísperas de examen, les repito, el primer parcial va a ser el próximo lunes, ¿verdad? ¿Qué tal si hacemos un repaso, ¿no? Especialmente del primer capítulo, ¿no es cierto? En el primer capítulo, como ustedes recordarán, hemos visto sistemas de unidades, factores de conversión, hemos visto también escalas de temperatura, hemos visto, a ver, ¿qué más? Notación científica, cifras significativas, ¿no es cierto?, entre los principales, ¿sí? ¿Qué tal si hacemos un repaso, en este caso, de la parte de escalas de temperatura? A ver, les recuerdo. Escalas, decimos, de temperatura, ¿no? Bueno, al referirnos a escalas de temperatura, existen, habíamos dicho, 4 tipos de escalas bastante conocidos, ¿no? ¿Se acuerdan del Kelvin, del Celsius, del Fahrenheit, del Rankine, ¿no? Los más utilizados. A ver, haciendo un repaso así de manera rápida, les repito, voy a representar nuevamente estas escalas, bueno, más o menos definidas de esta forma, ¿sí? Donde vamos a tomar como referencia el cero absoluto, luego también el punto de fusión del hielo, ¿no es cierto? Y también, por otro lado, vamos a ver el punto de ebullición del agua, ¿no? Bueno, habíamos representado de esta forma, como ustedes recordarán, ¿no es cierto? Y decíamos de que, por ejemplo, esta es la escala Kelvin, indicábamos, ¿sí? Esta es la escala Kelvin, decíamos, ¿verdad? Esta es la escala Celsius, indicábamos, recordemos. Esta es la escala Fahrenheit, ¿sí? Y esta es la escala, decíamos, Rankine. Se escribe Rankine, ¿no? Rankine. Ahora, fíjense una cosa. Acá hemos tomado como referencia tres puntos, ¿sí? Donde acá nos hemos referido, ¿no es cierto?,
directamente tomando como referencia, hemos tomado en cuenta al cero absoluto, ¿sí? ¿No? Luego también nos hemos referido al punto de fusión del hielo. Bueno, hemos representado de esta forma, ¿verdad? Y en este punto nos hemos referido, bueno, al punto, decíamos, de fusión del hielo, ¿no? Punto de fusión, bueno, del hielo, decíamos, ¿no? Subíamos más arriba, tomando como referencia la escala Kelvin, y en este punto nos hemos referido al punto de ebullición del agua. ¿Recuerdan, verdad? Punto, decíamos, de ebullición, bueno, de ebullición del agua. ¿Sí? Ahora, Kelvin, en este caso, toma en cuenta una temperatura absoluta, es decir, directamente parte de cero, ¿no es cierto? Y el punto de fusión del hielo a esta escala Kelvin es 273, y el punto de ebullición del agua es 373, ¿sí? Dijimos de esa forma, ¿verdad? ¿No es cierto? 373. Ahora, ¿qué pasa para la escala, en este caso Celsius? ¿No? Acá, tomando como referencia el punto de fusión del hielo, ¿no es cierto? Es decir, donde era 273, pero para la escala Celsius, como ustedes recordarán, en este caso teníamos el punto de cero, es decir, 0 grados Celsius. Y equivalente al cero absoluto de Kelvin se tenía el menos 273. A pesar que más exactamente muchos libros manejan 273,15, ¿verdad? Pero un poco redondeando vamos a colocar directamente menos 273. Y el punto de ebullición del agua en la escala Celsius, o sea, la escala que más conocemos, ¿no? ¿Sí? Es 100 grados. ¿No es cierto? Pero ahora, ¿qué pasa con la escala Fahrenheit? La escala Fahrenheit equivalente a 0 grados Celsius, ¿no es cierto? Me refiero a la escala Fahrenheit, es 32, ¿verdad? ¿No es cierto? Acá se tiene 32 grados. O sea, en 32 grados Fahrenheit se produce el punto de fusión del hielo. ¿Sí? Ahora subimos un poco más arriba y relacionado con el punto de ebullición del agua, ¿verdad? En la escala Fahrenheit, estamos hablando de 212. ¿No? Ahora, equivalente con el cero absoluto de la escala Fahrenheit, habíamos indicado de que es menos 460. ¿Sí? Ahora, finalmente, ¿qué pasa con la escala Rankine? Relacionado con el punto de fusión de hielo, estamos tomando en cuenta esa referencia. En esta escala Rankine se considera, como vamos a recordar, el 492. ¿No es cierto? O sea, 92 también equivalente a 0 grados con respecto a la escala Celsius. Pero también, fíjense, la escala Rankine, en la escala Rankine se parte desde 0. ¿No es cierto? Al igual que la escala Kelvin. Pero el punto de ebullición del agua en esta escala se considera, en este caso, el 672. Acá se considera 672. ¿Sí? Entonces, repito, estas son las 4 escalas más conocidas. A pesar de que existen otras escalas también, hay, ¿no es cierto? Pero no se utilizan mucho, digamos, ¿no? Y estas son las que más se utilizan. En nuestro medio más utilizamos el Celsius, ¿no? ¿No es cierto? Los americanos utilizan más el Fahrenheit. ¿No es cierto? Pero esta es la relación que tiene. Además hay que también hacer notar de que las escalas Kelvin y Rankine se llaman absolutas. ¿Por qué absolutas? Porque precisamente empiezan desde 0.
¿sí? Y no tanto así las escalas Celsius y Fahrenheit. ¿Estamos de acuerdo? Bien, a ver, aclarando con algunos ejemplos estas escalas de temperatura, nos vamos a plantear el siguiente ejemplo precisamente de la siguiente manera. Bien. Entonces acá, ejemplo colocamos, ¿no? A ver, nos planteamos este ejemplo de la siguiente manera. El alcohol etílico, decimos el alcohol etílico, el alcohol común, ¿no? Que conocemos, hierve a 78 grados Celsius. Hierve, decimos, a 78 grados Celsius, ¿no? Y se congela, indicaremos a menos 117 grados Celsius. Ahora bien, convertir estas temperaturas, punto seguido colocó, convertir, indicamos estas temperaturas, ¿no? Decimos estas temperaturas, inciso A, digamos, ¿no? Grados Fahrenheit, digamos, ¿ves? Grados Fahrenheit, ¿no? Inciso B, decimos, a ver, grados Kelvin, indicamos grados Kelvin, ¿no es cierto? Finalmente, inciso C, queremos también convertir a grados Rankine. A grados indicaremos Rankine. En otras palabras, queremos saber, fíjense, 78 grados Celsius equivalente en Fahrenheit, ¿cuánto es? En Kelvin, ¿cuánto es? Y en Rankine, ¿cuánto es? ¿Se entiende? A ver, iremos realizando estas conversiones, ¿no es cierto? Más antes nos vamos a referir a la escala Fahrenheit. A ver, inciso A, coloco a la escala Fahrenheit. ¿Sí? Y para ello vamos a utilizar una formulita que ya conocemos, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos va acabando, jóvenes. Nos damos un descanso de 10 minutos y luego resolvemos este ejemplo, ¿sí? 10 minutos, jóvenes, y volvemos.